a todas, soy Karina y hoy es 22 de diciembre, nos estamos acercando mucho a Navidad, pero bueno, hoy vamos a leer del capítulo 22 de Lucas y lo voy a leer en la Biblia, la nueva versión internacional peninsular, así que estáis más que bienvenidas a escoger vuestra Biblia y leer conmigo o escuchad si preferís hacerlo así. Vale, Lucas 22. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Cuando llegó el fin de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: «Id y haced los preparativos para que comamos la Pascua». «¿Dónde queréis que la preparemos?», le preguntaron. «Mirad», contestó él, «al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en que entre y decid al dueño de la casa: «El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos?». Él os mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparad ahí la cena». Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: «He tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, pues os digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». También tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se lo dio y dijo: «Este pan es mi cuerpo, entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí». De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero sabed que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre esta mesa. A la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decreto, pero ay de aquel que lo traiciona». Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos haría esto? Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: «Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre vosotros. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. Ahora bien, vosotros sois los que habéis estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo os concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentáis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos como si fuerais trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos». «Señor», respondió Pedro, «estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, tanto a la cárcel como a la muerte». «Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces». Luego Jesús dijo a todos: «Cuando os envié sin monedero, ni bolsa ni sandalias, ¿acaso os faltó algo?». «Nada», respondieron. «Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve a sí mismo,
el que tenga una bolsa, y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada, porque os digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, le contestó. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, orad para no caer en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué estáis durmiendo?, les exhortó. Levantaos y orad para no caer en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que le rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Dejadlos, ordenó Jesús. Entonces tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo, ¿acaso soy un bandito para que vengáis contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con vosotros en el templo y no os atrevisteis a ponerme la mano encima, pero ya ha llegado vuestra hora, cuando reinan las tinieblas. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, «Este estaba con él». Pero él lo negó. «Muchacha, yo no la conozco». Poco después lo vio otro y afirmó, «¿Tú también eres uno de ellos?» «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. «Seguro que este estaba con él, pues también es Galileo». «Hombre, no sé de lo que estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban, «¡Adivina quién te pegó!», y se lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. «Si eres el Cristo, dínoslo», le exigieron. Jesús les contestó, «Si os lo dijera, no me creeríais, y si os hiciera preguntas, no me contestaríais. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso». «¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?», le preguntaron a una voz. «Vosotros mismos los decís». «¿Para qué necesitamos más testimonios?», resolvieron. «Acabamos de oírlo de sus propios labios». Vale. Bueno, ya llegamos a las últimas horas de Jesús, ¿no?, en esta tierra. Y especialmente durante esta temporada de Navidad es muy pesado pensar en que Jesús, quien vino a esta tierra en forma de un bebé inocente, que nunca pecó contra nadie, que amó y tuvo compasión
hacia la gente fuese tratado de esta manera, ¿no? Pero así es. Jesús vino a esta tierra sabiendo que vino para sufrir. Y ese sufrimiento que Él pasó, lo pasó por nosotros, por su amor por nosotros. Ese rechazo que Jesús tuvo en medio de su propio pueblo, ese rechazo lo recibió para que nosotros pudiésemos ser acogidos por Dios mismo, ¿no? En la Biblia dice que las heridas de Jesús sanan nuestras heridas. Todo lo que nosotros llevamos, las cargas que nosotros llevamos por el pecado, el sufrimiento que nosotros hemos tenido en nuestras vidas, todo eso Jesús murió para sanar. Y por eso Él vino hace 2000 años, ¿no? Él vino para sanarnos, Él vino para que no tendríamos que sufrir indefinitivamente, ¿no? Y hoy nosotros vemos esto y podemos agradecer a Dios, a Jesús, por venir a esta tierra y por salvarnos, por pasar este sufrimiento. No, dice que estaba angustiado, estaba cayendo gotas de sangre de su cabeza por lo angustiado que le estaba, pero lo hizo por nosotros, por su amor por nosotros. Y bueno, sabemos que Él vino así a sufrir, pero también sabemos que Él va a volver, ¿no? Y Él va a volver algún día para establecer su reino. Y como sus hijos nosotros podemos esperar con anticipación, sabiendo que Él va a volver para reinar y para traer su justicia, para acabar por una vez por todas con la muerte y el pecado y el sufrimiento. Y dice la Biblia que va a quitar todo lágrima de nuestro ojo, ¿no? Podemos esperar, tenemos esa esperanza, y estas Navidades quiero que no nos olvidemos de eso, de que Jesús va a volver y que nosotros esperamos su segunda venida. Bueno, pues feliz Navidad y os deseo mucho felicidad durante este tiempo. Hasta luego.